cambiar de país, reasumió las funciones después de lo que fue su primera visita al exterior en Panamá y en Honduras. ¿Qué balance hace de estas visitas? Muy enriquecedor. Lo primero, conocer la realidad de Panamá, la situación de Panamá, el canal, la posición del gobierno en este tiempo tan complejo donde el mundo todos los días nos da alguna sorpresa. Además, retribuirle al presidente panameño las 2 visitas que le hizo a Uruguay en muy poco tiempo. Y bueno, a los 2 días, al otro día, pero la asamblea fue a los 2 días en Honduras de lo que es de la CELAC, donde se unen o se juntan los países de América Latina y el Caribe. Y bueno, de eso se trató, y en el medio un mundo tan convulsionado, una reunión de más de 30 países, 33 países, donde había posiciones de todas. Fueron durísimas las preliminares, fueron muy duras porque hay países con posiciones muy dispares, pero el hecho de que te puedas reunir y poner algunos temas comunes, el que más estuvo sobre la mesa, la situación de Haití, tremenda la situación, y bueno, la necesidad que tiene ese país de que se le dé una mano. El tema de los migrantes es un tema que todos los países, todos los gobernantes te lo dicen. Hubo buena presencia de primeros mandatarios, más de 10 entre primeros ministros y presidentes, además de cancilleres. Yo creo que en un mundo donde las señales de desintegración o de separación, ámbitos donde te puedas reunir incluso para decir cosas que de repente a otros no les gusta mucho escuchar, siempre son bienvenidos. ¿Qué conversó con Lula en el viaje a Brasil? De todo, de todo. Es un libro abierto, es una experiencia increíble poder hablar con él así de manera distendida. No sabía que conocía tanto de fútbol uruguayo, hasta de Maracaná nos habló. Pero además del intercambio binacional, regional, ¿hay avances en el relacionamiento con Brasil? Sí, porque después tuvimos la oportunidad de hablar con el embajador uruguayo allá. Por supuesto, en la reunión con Lula y su gente, o en la posibilidad de conversar con ellos, surgen todos los temas y las perspectivas que Brasil tiene. Vale la pena, vale mucho la pena. No, fue uno de los temas que no se planteó. Se vio un poco cómo seguir avanzando en temas de integración y no desaprovechar ninguna oportunidad. Brasil, por supuesto, tiene una perspectiva gigante. Ahora este año tiene la COP allá en Belén, que es el climático, y tiene reunión ahora en poco tiempo con lo que son los BRICS, que ellos tienen esas alianzas con países muy poderosos. Va a viajar a Rusia, va a tener contacto con la India, o sea, es un país que juega muy fuerte, ¿no? ¿Qué significa para Uruguay contar con los apoyos para asumir la presidencia pro tempore en 2026 de la CELAC? Y la oportunidad de estar en la conversación, siempre peleando para que todos los espacios que existan funcionen. Yo dije en mi discurso de Asunción que la OEA es un ámbito importante, Mercosur es un ámbito importante, CELAC es un ámbito importante, cada cual con su característica. Yo no soy de los que opta por uno y descarto los otros. Hay que buscar todas las formas de contactarse, incluso con países individualmente o mano a mano, como estamos haciendo con muchos países del mundo. Por supuesto, con los Estados Unidos también. Esta nueva dinámica de comercio exterior con los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a todos los países con los que tienen relaciones y que ha en realidad retrocedido también respecto de algunos de ellos, ¿en qué posición deja a Uruguay? Ya el ministro de Economía adelantó que pueden haber oportunidades también. ¿Ustedes lo visualizan en definitiva como con un eventual resultado positivo para Uruguay? En realidad, para el mundo no es muy positivo que el proteccionismo sea el que se imponga, más allá de que venga de donde venga, ¿no? A nosotros nos sirve la economía abierta, un país dependiente como el nuestro, nos sirve lo otro, pero en esta realidad tenés que sentarte a conversar sí o sí, y me consta que el caso de Estados Unidos está dispuesto a conversar, como lo hace con todos los países. Creo que la lógica está bastante clara, es avanza y después se sienta a conversar o
o ve caso a caso cómo destrabar si es que existe alguna traba. América Latina, una de las cosas que veíamos en las conversaciones es que en realidad los aranceles no fueron tan duros. Fue todo medio parejo, lo del 10%. Incluso el tema que te cierren. Cierren cuotas. Exacto. El tema arancelario. La señal no es la que un país como el nuestro necesita, pero bueno, no salimos tan mal en eso, pero en realidad lo que va a pasar es la reunión caso a caso. Estuvimos con la presidenta de México, que ustedes se imaginarán la preocupación que hay ahí. A México y a Canadá no les afectó como suponíamos que de repente le podía afectar. O sea que es un desafío de la conversación permanente con todos los actores, pero por supuesto con el protagonista que hoy es el que está jugando fuerte hacia un mundo bastante más ¿Con Lula proteccionista. habló del tema? ¿Perdón? ¿Con Lula habló del tema este? Sí, claro, se habló. ¿Qué dijo Porque Lula? aparte tenías noticias a cada rato, mirabas en las redes ¿Qué dijo él? y bueno, estamos todos preocupados. Porque no sabes cómo sigue. Aparte de las señales que daban las bolsas en estos días, cayó un día, levantó el otro. Es un mundo incierto y eso preocupa. ¿Este escenario proteccionista puede ayudar a acelerar el acuerdo con la Unión Europea? Yo creo que eso yo creo que eso está pasando, ¿no? Eso sí, también lo hablamos con Lula, que él tiene mucha expectativa, o por lo menos más de lo que teníamos antes, lo que tenía él antes también, porque creo que a Europa no le queda más remedio que bajar un poco la exigencia si es que quiere abrirse en un mundo que se cierra. Yo creo que sí, que eso está pasando. Tiene razón. Por si va a haber una respuesta del Mercosur a los planteos del suba de aranceles de Estados Unidos, un planteo en conjunto del Mercosur o no. No creo porque Lo que va a haber en Buenos Aires, digo, ¿no? ahora en estos días creo que mañana ahí se verá lo que sale de eso. No me imagino un planteo global. Ya digo, el escenario que se está planteando o lo que está pasando es que después de las señales que se emiten a nivel mundial, cada país se sienta a conversar y ver cuál es la situación particular. Los medios internacionales destacaban que a diferencia de alocuciones de la calle Pou en la CELAC, usted no hizo referencia a Venezuela. ¿Cuál fue la estrategia de comunicación? Lo que pasa es que ahí había países con los que uno tiene diferencia de enfoque, notorio. A tal punto que en las reuniones las preliminares y hasta en la asamblea, por ejemplo, las dos voces que aparecían discordantes era o Argentina y Paraguay y Nicaragua. O sea que ya ven ahí cómo hay posiciones que de repente está difícil que uno las pueda juntar. No fui con esa idea de generar ruidos, simplemente el mensaje de, a pesar de todo, hay que tener espacios de coordinación de algunas cosas. Yo tengo que tener claro que Uruguay tiene muchos migrantes que vienen de todos los países de América, o de muchos países de América, que hay uruguayos por el mundo y hay uruguayos también en Centroamérica y el Caribe, y mi primera preocupación tiene que ser nuestros compatriotas aquí y donde estén. Sobre su posición respecto de las Malvinas, ¿ameritó algún tipo de comentario de parte del Reino Unido o incluso de Argentina? Pero yo creo, a ver, eso está en nuestra esencia. A mí me llamó la atención, sí, que sorprendiera que planteamos algo que es tan histórico y tan claro. Aparte, es la posición de Uruguay de mucho tiempo, o sea, no puedo no decir eso después de todo lo que ha sido la historia de la región. Por supuesto, desde un lugar o desde un estilo muy de conversar todos los temas. Yo no fui el único que lo planteó, ¿no? El tema de la posición de América del Sur, fundamentalmente con respecto a las Malvinas, es algo que no debería sorprender, pero se ve que sorprendió. Por si, ¿cómo se para cuando desde algunos sectores políticos hoy trasciende de que del Frente Amplio hubo una reunión con el secretario de la Presidencia y el ministro de Economía para calmar la ansiedad, porque en los primeros días de gobierno no se han hecho anuncios de importancia? Es que yo no vine a anunciar, yo vine a gobernar. Nunca me gustó anunciar que uno va a anunciar, por ejemplo. Hay que trabajar. Y cuando yo digo vamos a tal lugar y vamos con empresarios a visitar un país, vamos y no andamos haciendo anuncios. Miren que capaz que no. El que espere anuncio. ¿Eso con todas las fuerzas políticas?
A ver, lo importante es la acción, lo que pasa, lo que nuestra gente vive y lo que nosotros logramos hacer o lo que de repente no logramos hacer, de eso se trata. Yo no soy muy partidario de trabajar desde el anuncio. ¿Y ahora cuando venga el frío, el invierno, se va a notar que llegó un gobierno de izquierda? Muy buena pregunta, excelente. No sé, ¿cómo se va a notar que llegó un gobierno Y bueno, de más izquierda con el políticas frío? sociales. Bueno. Las políticas sociales son la esencia O más trabajo. de un país como el nuestro, donde la protección social, la cohesión social está en la agenda de todos los partidos. Por supuesto que algunas acciones o algunos planteos tienen más impacto o menos impacto. Nosotros apuntamos a que eso, por supuesto, mejore, pero decirlo tan así, de que llegó el invierno, se nota que llegó la izquierda, me parece que es un tanto exagerado. ¿Qué opina del apoyo de los colorados a la Llera? Es lo más normal. Yo creo que después de todo lo que hemos visto, que en un mes y 2 o 3 días o más, un mes y unos días, están casi todos los organismos constituidos, instalados, con las venias necesarias, yo creo que lo distinto sería que eso no saliera así. Yo creo que yo esperaba eso, que hubiera más apoyos del de nuestra fuerza política, no solo el de nuestra fuerza política. Y bueno, ocurrió eso. ¿Y la posición de la UDELAR va a cambiar la posición del gobierno con respecto a la... Voy a analizar y voy a sentarme a hablar con ellos porque... ¿Es una piedra en el zapato el tema? No, a ver, primero esto nació, recuerdo, y hay algunos países que siguen con el tema vivo, con la idea de trasladar las embajadas para Jerusalén. Yo en eso nunca estuve de acuerdo porque eso sí es una señal muy fuerte. Recuerdo que se planteó en su momento la posibilidad de una articulación entre universidades. Eso no me pareció mal, no me parece mal. Por supuesto estamos en una situación muy dura, donde lo que queremos es que ese infierno que es la guerra pare, donde no sigan muriendo inocentes ahí en Gaza, como todos lo vemos, y que un día devuelvan a los rehenes. Eso es lo que todos queremos, que la paz se imponga. Entonces, toda señal que encamine hacia la paz, yo la voy a instrumentar. No sé si esto lo logra, yo quiero analizarlo con quienes promovieron esto, con este planteo, que es una sugerencia y un pedido. Quiero analizar cuánto aporta, cuánto contribuye, e incluso quiero analizar qué tanto se avanzó. Yo creo que no se avanzó mucho en ese acuerdo, lo que no es buena señal, más allá de la circunstancia esta actual. Y quiero analizar también las otras alianzas que tenemos, los otros acuerdos que podamos tener de carácter científico con países de la región, como los países árabes. Recuerdo que algunos de ellos nos plantearon profundizar el intercambio. Entonces, esto es un tema de equilibrios. Lo que nos plantea la universidad es muy medido de la forma como nos lo plantea, y nos sentaremos a conversar. Yo acabo de llegar, quiero ver bien cuánto aporta, porque sé incluso que hubo una carta de otros actores científicos pidiendo otra cosa. Entonces hay que ser muy medido. Y ya digo, lo que aporte desde Uruguay para serenar las aguas y que se logre de una vez parar con tanta muerte, ahí cuenten con nosotros. Orsi viola la laicidad de las banderas palestinas en la sesión del CDC. No sé cuánto en la Universidad de la República eso pesa o deja de pesar. Yo no lo vi, incluso me dijeron... Para las miradas o el sesgo al que hace referencia... ¿Perdón? Para las miradas o el sesgo al que hace referencia este grupo que hizo esta carta que Por usted recién supuesto, mencionó. sí, claro. Evidentemente el tema está instalado acá y en el mundo de una forma que yo nunca pensé que se fuera a instalar de esa forma. Pasa que el problema sigue, la guerra sigue, y ahí todos estamos tomando posición, cuando en realidad a veces lo que hace falta es decir, bueno, ¿cómo se para esto, no? Hay sesgos, sin duda, e incluso como que se etiquetan las posiciones de una manera que a veces es inconveniente. Yo, por supuesto, ahí hay 2 países, hay 2 pueblos que para mí son 2 países. Esa es la posición histórica de Uruguay, y hacia eso tenemos que caminar. Ahora, en la situación actual donde la guerra parece no terminar nunca, está difícil porque cada día que pasa son más muertos, ¿no? Entonces, y a su vez seguimos esperando que los rehenes sean devueltos. Es una cosa que si uno analiza con frialdad es inaceptable por donde lo mire, ¿no? Entonces,
cuánto un país como el nuestro, desde donde estamos, aporta para calmar o para empujar el barco en una dirección correcta, y eso es lo que quiero analizar. Decir por decir, me parece que no, hay que ser muy cuidadosos. Presidente, ¿cómo encontró el país? ¿Peor que lo que se pensaba en la transición o lo que le habían comentado antes de asumir el 1 de marzo? El país, a ver, el tema, voy a hacer una aclaración. El país creo que todos lo tenemos claro, incluso cuando hicimos campaña electoral dijimos, nosotros planteamos esto porque el país está en esta situación. Cuando entras al gobierno y entras a ver la situación, a hilar fino entre la macroeconomía, situación particular de cada uno de los organismos, te vas encontrando con novedades, y me lo han dicho los ministros. Sería una irresponsabilidad decir, de mi parte, ¿no?, por el lugar donde estoy, decir esto no tiene nada que ver con lo que yo imaginaba, o lo otro, no decir las cosas tal cual están. Entonces yo creo que hay una rendición de cuenta en curso, y ahí creo que va a estar nuestro mensaje de qué es lo que hay y hacia dónde tenemos que caminar. Tampoco hay que darle tanto dramatismo. ¿Se podrá cumplir con lo que se prometió en la campaña electoral? Nos comprometo. Yo siempre dije que las promesas no me gustan. Por supuesto que cuando uno asume una responsabilidad es porque quiere cumplir con lo que se planteó. Sí. Y el otro día hicimos una síntesis de cuáles son las 5 punterías claras y cuáles son los 63 creo que eran, medidas o propuestas concretas. Creo que se agrega algo más ahora, que es cómo nos paramos en la situación internacional en un mundo tan cambiante. Esa sería la 6ª línea que me sentaría a conversar para aportar. Entonces, cuando uno asume una responsabilidad, un programa de gobierno, es porque pretendemos cumplirlo. ¿Siente que se están aprovechando los primeros 100 días del gobierno? No, algunos dicen son más importantes los últimos 100 días. Te queda gusto a poco. Siempre. Bueno, pero la a mí me pasa, más mansa, capaz. a mí me pasa que uno tenemos todos ganas de que los días y los tiempos rindan más. Pero bueno, nunca van a escuchar, nunca voy a estar conforme con todo lo que uno va haciendo, sino que tiene que apretar el pie en el acelerador, y siempre quisiera resolver las cosas bastante más rápido, pero bueno, es la dinámica. Gracias.